Hola, buenas noches para todos. Qué bueno volvernos a encontrar. Qué bueno después de esta pequeña pausa volver a saber que aquí estamos presentes, que seguimos contándonos historias, que seguimos aquí en este encuentro que nos hemos regalado. Pues bueno, he recibido muchos comentarios, extrañando el video de todos los días, extrañando la conversación a diario, pero es una delicia volvernos a encontrar porque definitivamente ya sabemos que simplemente lo que hemos hecho es pausar un poco, encontrar nuevos ritmos y poder disfrutarnos de estos encuentros. Así que, pues bueno, muy bienvenidos esta noche nuevamente a que conversemos, a que dialoguemos. Vamos a dar un saludito muy especial a Olguita Montoya, qué rico, a nuestro compadre, a Evesa, a Nani, qué rico, Sonia Bacar, maravilloso, Blanca Marín, Montaf, bueno, Puntos de Nieve, Marjorie, Gloria Eugenia, Marta, Salfaroc, Lozanía, qué bueno vernos, Zuli Román, Beudi Ángel, qué bueno, están por aquí ustedes hoy, maravilloso, Miube, Diana Betancourt. Bueno, un saludo súper especial para todos, Daniela, también para ti, Gachito. Bueno, rico que estemos aquí compartiendo estos momentos de efervescencia y calor. En estos días me decía un paciente, ayer justamente en la consulta, me decía una expresión que me encantó porque cuando lo saludé me dijo, mira, tengo un sobre exceso de salud. Me encantó porque ese optimismo, esas ganas de ver las cosas con otra mirada, con ese reto del día a día, con el entusiasmo, sin duda que nos va llevando a redescubrir esto todos los días, pero de una manera optimista y dejando atrás las vicisitudes que vayamos teniendo en nuestro día a día. Así que muy rico de verdad podernos encontrar con gente así, optimista. Yo casi termino pidiéndole cita a él. Esto es una maravilla. Pero bueno, aquí estamos hablando nuevamente de este tema que dijimos hoy íbamos a tratar, y es el del guerrero interior. Los ubico un poco por si de pronto hay algunos que llegan por primera vez o también para recordar algo de lo que veníamos haciendo. Carl Jung habla de lo que se llaman los arquetipos, que son movimientos por los que vamos pasando en nuestra existencia, y algunos momentos estamos en un tipo de arquetipo, otros veces estamos en otro, y nos estamos moviendo continuamente para tratar de encontrar al final el arquetipo del sabio y del bufón, que son los que se gozan la vida, pero además que experimentan el conocimiento. Y habíamos empezado entonces por el huérfano, el inocente, y dijimos que ese huérfano y el inocente aprenden una lección muy importante, que es la de la seguridad, la certeza, que les permite afianzarse nuevamente, disfrutar del momento, pero también encontrar el reconocimiento de ese territorio que les permite pisar firme y avanzar seguros, insisto, en ese camino. Luego hablábamos muy bellamente con un ejemplo precioso de una paciente que debe estar muy bien, eso espero, y que a lo mejor está por aquí viéndonos, y hablábamos del huérfano y el inocente, y decíamos que estos dos arquetipos también en el desarrollo de sus características aprenden a encontrarse con otra lección fundamental de la vida, que es la identidad. Es allí donde nos reconocemos como seres auténticos, seres únicos, seres irrepetibles, seres que estamos dispuestos a dilucidar todo esto que la vida nos va presentando en el día a día para descifrar cada momento, para comprender lecciones y seguir adelante. Pues bien, ahora empezamos con otra parte de estos arquetipos, que es la de el guerrero, y probablemente en la próxima ocasión hablaremos del bienhechor. Son dos nuevos arquetipos, y esos dos nuevos arquetipos, como lo vamos a ver, van a aprender otra lección muy importante, que es la responsabilidad. Responsibility es la habilidad para responder. Pero empezamos precisamente por el arquetipo del guerrero, porque ese guerrero ya nos hace ver, como lo mencionábamos allí o como lo mostrábamos
en la invitación, esa fortaleza, esas ganas, esa decisión total para enfrentar cada momento que se nos presenta. Así que el guerrero que habita en nosotros requiere de valor, de integridad, de esa fuerza interior, y ese valor y esa integridad normalmente vienen también de una ancestralidad, es decir, que la energía ancestral o la energía de reserva, como le hemos llamado, se ve reflejada precisamente en esa fuerza que te mueve interiormente y que pues facilita enormemente el proceso. Pero no significa que si por alguna circunstancia nacimos con un déficit de energía importante, eso ya vaya a acarrear una vida de desgracia, una vida de minusvalía, ni mucho menos. No, el guerrero puede despertarse en cualquier momento, en cualquier instante, y puede generarse por cualquier tipo de situación que simplemente decidamos firmemente enfrentar. Ese guerrero entonces nos va enseñando a crear límites, pero también a disfrutar del propio espacio. El guerrero reconoce el territorio, insisto, dice, yo vine a ocupar este territorio, por lo tanto lo conquisto y lo defiendo, pero además cuando lo defiende se da cuenta que cuando recupera su terreno es importante que se pueda compartir ese terreno, porque se da cuenta que no tiene ningún sentido tener un gran territorio sin con quién compartirlo. Eso lo vamos a ir traduciendo poco a poco en estas historias que les voy a contar porque son cosas muy bellas que nos ayudan a entender que probablemente por ahí también hemos pasado y hay momentos de dificultad donde seguramente nos hemos reencontrado con la fortaleza que teníamos en el interior y con cosas que ni siquiera sospechábamos que pudiéramos hacer, porque el guerrero invita a enfrentar el miedo, a enfrentar el temor. ¿Y desde dónde se enfrenta el miedo? Pues obviamente desde el amor, que es su complementario, recordemos esa palabrita, no su opuesto, sino su complementario. Así que el guerrero, a pesar de mostrar esa figura fuerte, a pesar de mostrar su decisión, su coraje, su fuerza interior, tiene mucho de amoroso, porque sabe que en esa herramienta fundamental del amor está la posibilidad de transmutar los más bajos instintos de ese otro que aparece como el, llamémoslo así entre comillas, el enemigo. Y cuando desnudamos al enemigo frente a sus propias debilidades, pero además le proyectamos el suficiente amor, ese enemigo puede empezar a convertirse en nuestro propio aliado y lo vamos también a descifrar. Hay viejas heridas que se van quedando allí guardadas en nuestro subconsciente y en ese archivo de nuestro disco duro por traumas, por experiencias vividas, por situaciones complejas que nos hayan limitado a lo mejor en ese camino que hemos venido siguiendo de la vida, y esos corazoncitos son maravillosos. Entonces esas viejas heridas lo que están haciendo es decirnos a nosotros, ojo, porque vamos a probar de qué estás hecho. Y cuando nos miden el aceite, cuando nos dicen, vamos a ver de qué estás hecho, sale ese guerrero interior, empieza a sanar las heridas porque se enfrenta al déspota, al tirano que está tratando de amilanarnos y a ese tirano que de alguna forma nos está diciendo, tú no eres capaz, tú no eres lo suficientemente fuerte, tú tienes limitaciones, y mientras no le demos crédito a eso, pues evidentemente no nos pertenece eso que nos están regalando. Alguna vez estaba en un pueblo muy tranquilo, un monje zen, tranquilo como siempre, apacible, y de pronto llega al pueblo alguien que dice, este señor es un farsante, yo lo voy a retar, y hace una apuesta con él. Él le dice, te voy a hacer perder la paciencia, y sé que eres un farsante. Este señor acepta el reto, se van para la plaza del pueblo, y el primer día el retador empieza a lanzarle cualquier tipo de improperios, de insultos, a molestarlo, a tratar de hacerle perder la paciencia, pero termina el primer día y el monjecito impávido, tranquilo, sereno, calmado. Al segundo día igual y al tercero igual, hasta que al tercer día ya este hombre se rinde y dice, bueno, no, está bien, me rindo, perdí mi apuesta, pero por lo menos dime cómo lo lograste. Él le contesta en estas palabras, le dice, mira, es muy sencillo, tú me estabas dando unos regalos,
léase insultos, improperios, todo lo demás. Pero mientras yo no reciba esos regalos, ¿a quién le pertenecen? Y como dice Suso, el que lo entendió, lo entendió. Es muy importante comprender que detrás de todo esto hay una enseñanza muy grande, y es que somos nosotros los que aceptamos o no al déspota en nuestras vidas, al tirano en nuestras vidas. Porque ese guerrero lo que hace es tratar de oponerse a todos los obstáculos que impidan nuestro bienestar. Esos obstáculos que, si son bien aprovechados y que si al contrario nos catapultan a cosas grandes, nos van a permitir precisamente reconocer todos los recursos que tenemos a nuestra mano para que hagamos un buen uso de ellos, y también comprendamos que en cualquier momento, cuando nuestra creatividad y nuestra capacidad innovadora surgen, podemos enfrentar de muchas maneras todo esto que se nos está poniendo enfrente. Así que el guerrero tiene una cosa fundamental, y es que genera el convencimiento pleno, donde no existe ninguna duda, y es el que permite crear un mundo, pero desde nuestras propias opciones. Es decir, somos nosotros los que vamos creando las opciones, no son las opciones las que nos crean a nosotros, y somos nosotros los que nos apropiamos de todas esas posibilidades que la vida nos brinda. Pero para eso se requiere una decisión firme, una decisión que no admita dudas, una decisión que ya hayan conquistado, ojo, el huérfano y el inocente en nosotros, porque aprendieron una lección muy importante, que era la de la seguridad y la certeza. Por lo tanto, si ese huérfano e inocente ya trascendieron en nosotros, ya somos seguros, ya pisamos firmes, ya no tenemos dudas, ya no tenemos dualidades ni nos movemos en un territorio movedizo, sino que al contrario, empezamos a afianzarnos cada vez más, a poner ese polo a tierra, y empezamos de alguna forma a renegociar con el pasado. Y renegociar con el pasado es sanar esas viejas heridas, es quitarle carga emocional a las viejas heridas, es permitir que a través del proceso de aprendizaje ese guerrero localice la herida en tu interior para saber de dónde partir. Si ese guerrero sabe de dónde partes, si ese guerrero sabe de dónde estás viviendo tu emoción, cómo la estás viviendo, desde qué centro la estás viviendo, desde qué chakra la estás vivenciando, pues entonces puede generar una cantidad de estrategias que le permitan abordarlo. Me explico. Alguien puede decir, es que yo fui el más de malas de mi casa porque fui el último, no hubo dinero para mi educación, hubo inconvenientes en cada cosa que yo hacía y se puede quedar allí de víctima. Pero si al contrario localiza la herida en alguno de sus centros y lo vive desde, por ejemplo, desde esa falta de seguridad, esa falta de piso, entonces sabe que tiene que trabajar en su primer centro, en ese chakra que lo empodera. Pero si lo vive desde los apegos, estaría diciendo todo el tiempo, yo quisiera tener, y estaría añorando continuamente muchas cosas y no disfrutando de ese presente en presente. Por lo tanto, lo viviría desde el tercer centro, que es el centro de los apegos, y entonces tendría una colitis, tendría una pancreatitis, tendría una afección del hígado, tendría una afección del intestino delgado y a lo mejor mala absorción de nutrientes, etcétera, etcétera. Cada uno desde ese centro que está viviendo la emoción, entonces puede saber de dónde partir si lo identifica claramente. Eso implica hacer una pausa, autoexaminarnos, mirarnos hacia adentro y tomar decisiones claras y seguras. El guerrero genera seguridad, recuerden eso, el guerrero genera seguridad, y ese guerrero hace que cuando nos sintamos separados de la realidad, empecemos de nuevo a como envolver el hilo de la cometa. A veces volamos mucho, pero nos quedamos por allá en la estratosfera y nos quedamos en el mundo de la ilusión y las confusiones, en el mundo de Maya, como le llaman los orientales. Pero si somos nosotros los portadores de la cometa, sabemos que podemos elevarla hasta cierto punto, y cuando ya lo consideremos, recogemos la pita nuevamente y volvemos a un punto donde sintamos que podemos controlarla perfectamente. Pues bien, ese guerrero entonces está siempre tratando de conquistar y de defender ese territorio para que de esta manera salgamos del rol de víctimas y al contrario asumamos
todas las posibilidades que podamos. Me encantan esos corazones, qué maravilla. Bueno, entonces hay que renunciar al resentimiento, hay que renunciar a la crítica, hay que renunciar a la condena, hay que volver a sentir la compasión maravillosa, la ternura, y más bien renunciar a la autocompasión. Cuando nos quedamos en los sentimientos que se recalientan, entonces generamos resentimientos y esos resentimientos finalmente se van a manifestar por exceso de fuego y el exceso de fuego va a afectar nuestro sistema cardiovascular, además alimentados, ya lo supimos, desde la ira del hígado, y ese hígado que maneja la ira, si no se evoluciona de manera adecuada hacia la autoafirmación, va a echarle demasiada leña al fuego, y es entonces cuando el sistema cardiovascular se va a manifestar y produce una hipertensión, una arritmia o un infarto o algo parecido. Igual, cuando renunciamos a la crítica gracias a la invitación de este guerrero, entonces ya no nos sentimos desligados del mundo, sino que nos identificamos como una única unidad, y por eso ya no nos atrevemos a condenar cualquier cosa, sino más bien a contemplar todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor, porque ya nos responsabilizamos de nuestros actos, ya no tenemos la necesidad de ir a buscar culpables ni buscar chivos expiatorios, porque ya no nos corresponde, ya hemos trascendido, y decimos que ese guerrero empieza a mostrarnos todas las alternativas que pueden existir en un momento determinado. Ese guerrero nos lleva a darnos cuenta de que, por ejemplo, aunque no haya dinero, hay ideas. Me llama muchísimo la atención que este paciente que me decía, tengo un sobreexceso de salud, reflejaba un optimismo tremendo frente a su empresa en el momento actual, y decía, me tocó cogerla de cero, yo era la empresa familiar, pero bueno, ya por circunstancias especiales yo la retomo y miro con optimismo, y entonces dice, empezamos con unos poquitos, ya vamos varios, ya estamos y seguimos creciendo, pero era impresionante lo que lograba impactar a pesar de, porque siempre está encontrando alternativas, siempre está encontrando nuevas propuestas o rediseñando cosas que ya estaban allí, pero que podían vestirse de otra forma completamente distinta. Así que el guerrero sabe que tenemos que ser más grandes que nuestras circunstancias, y ese guerrero identifica perfectamente que si somos más grandes que las circunstancias, pues ellas no nos van a vencer. Ya dejamos de lamentarnos, dejamos de condenar, dejamos de compadecernos. Quiero contarles una historia muy bella de una paciente también, de esas valientes, porque son valientes estas pacientes que me permiten contar su historia, porque saben que allí está reflejada la historia de muchos otros. De hecho, ella había escuchado por este medio la historia que contamos cuando el buscador y el amante, y me encantó porque ella empieza narrando después del motivo de consulta, que eran sus dolores articulares difusos, empieza narrando que cuando yo le pregunto qué lugar ocupa dentro de sus hermanos, me dice, no sé, porque yo soy adoptada. Y desde allí ya me está contando una cantidad de cosas. La había adoptado un tío que se encargó de ella, pues obviamente para cuidarla, para verla crecer, pero de alguna forma siempre tuvo metido en su cabeza que había ideas de minusvalía y que tenía muchas limitaciones y que no iba a salir adelante y que iba a ser muy difícil. De hecho, le dijeron que no iba a haber ningún colegio para ella porque su aspecto no era el mejor y todas estas cosas. Pero imagínense, alguien que ya viene en esas circunstancias puede generar ese movimiento de lamentarse o desarrollar la resiliencia, la fuerza interior. Pero sin duda alguna esto es venir con un poco de energía ancestral muy baja. Y miren lo bonito y las cosas tan especiales que ocurren con estas cosas. A mí es que esto no deja de impresionarme. Ella decía, yo recuerdo que cuando yo escuchaba un tango me ponía muy nostálgica y me daba mucha tristeza, y precisamente eso llevaba a que me descompusiera bastante. Con el tiempo ella pudo averiguar que su madre biológica trabajaba en un bar, pues obviamente donde se escuchaba este tipo de música. Pero miren cómo desde el vientre
nosotros estamos recibiendo una cantidad de informaciones que uno jamás se imaginaría. Pero siguiendo con la historia, esta mujer, con sus dolores articulares y habiendo tenido episodios de infecciones urinarias importantes, nos hace pensar en algo fundamental. Esa energía de reserva está en relación con el riñón. Recuerden que el riñón es el que maneja la energía ancestral, de reserva o reticular, como prefieran llamarle, y ese riñón maneja los miedos, que era su otro motivo de consulta. Manejo muchos temores, muchas inseguridades. Sin embargo, cuando empezamos a confrontarla, a tratar de despertar este guerrero que hay en ella, le decimos, pero mira, lograste terminar una carrera, lograste salir a pesar de que te dijeron que no ibas a poder, logró viajar y estar mucho tiempo en el exterior y aprender muchas cosas de la vida y apenas regresar a Colombia hace relativamente poco, pero se da cuenta de lo que ha logrado, se da cuenta de lo que ha pasado por su vida y se da cuenta de que es el momento en que debe modificar su vida. Yo le digo y le sugiero que cuando cruce el umbral de la puerta de mi consultorio, ella decida renacer, volver a nacer. Y ya lo importante es que experimentó algo muy a favor. No la dejaron abandonada, un tío la cuidó. Entonces empezamos a ver con la visión del optimista muchas otras cosas. Ya no vemos las limitaciones que tuvo en un momento determinado, sino al contrario, la guapesa que le permitió salir adelante y que por eso entonces, como estaba viendo esos sentimientos de minusvalía, pues precisamente las articulaciones, que son el andamiaje de nuestro cuerpo, intentan venirse abajo y esa es una de las manifestaciones más frecuentes. Algunas artritis y artrosis no son otra cosa que el conflicto con el propio territorio, pero si surge el guerrero que, insisto, conquista de nuevo su territorio, lo defiende además a carta cabal, entonces ese guerrero dice, aquí estoy, vamos fuertemente a seguir adelante y sin duda que se puede seguir desde este movimiento interior. Entonces ya el guerrero deja de lamentarse, enfrenta al tirano ese que nos quita el poder y empieza a cambiar esos sentimientos de timidez, de inseguridad, de mediocridad por momentos, porque a veces este guerrero tiene que encontrarse con ese tipo de debilidades y al contrario empieza a soltar lo que no le pertenece, a dejar ese pasado atrás, a ayudar, a perdonar para que entienda que posiblemente por ejemplo, en el caso de esta paciente, a lo mejor su mamá fue víctima de otras víctimas y entonces ya no hay necesidad de juzgar, sino más bien mirar desde la comprensión amorosa por las propias limitaciones y más bien agradecer en medio de todo que aportó su semilla para poder que ella estuviera ocupando este espacio. Así que empieza a entender que el sufrimiento es una elección. El sufrimiento es una elección. Si uno mira con otros ojos, el sufrimiento puede ser una herramienta maravillosa para avanzar, pero para avanzar con propósito, para avanzar sabiendo que si eliminamos esa chatarra emocional, por decirle de alguna manera, esa chatarra emocional se deja atrás, entonces inmediatamente se empiezan a disminuir las resistencias, empieza a dejarse el desespero atrás, la ira atrás, las obsesiones atrás, las tristezas atrás, los temores atrás y de esta forma lo que hacemos es que si comprendemos eso, nos damos cuenta de que si nosotros creamos una situación determinada, pues entonces también tenemos que destruir a esos tiranos que están en relación con esas situaciones complejas que, insisto, fueron una elección en su momento también. No resistirse a la fuerza. A veces hay cosas absolutamente inevitables y si nos vamos contra lo inevitable, simplemente lo que vamos a generar es desgaste. No me queda ninguna mejor opción que aceptar lo que estoy viviendo porque pues ¿qué le vamos a hacer? Esto fue lo que me tocó, pero entonces saco las herramientas, dispongo de esa creatividad, dispongo de ese guerrero y definitivamente pinto de colores esto que la vida parecía mostrarnos de manera contraria. Así que la fuerza contra la fuerza no funciona, ¿sí? Nunca podemos empujar al río
y más bien tenemos que nadar a favor de la corriente. Y recuerden, cuando vamos contra la corriente, lo mejor es hacernos a un costado para encontrar un punto de apoyo, para encontrar un hombro que nos preste a alguien y, por qué no, para volver a reivindicar la importancia que tienen las redes en nuestro comportamiento del día a día, en esos vínculos que tenemos que desarrollar. El guerrero diferencia entre los privilegios y los derechos, y eso es muy importante porque a veces nos quedamos reclamando nuestros derechos, pero se nos olvida que también dentro de esos privilegios tenemos deberes y que es nuestra razón de ser honrar parte de ese plan que nosotros vinimos a cumplir para entrenarnos con los enemigos. Porque de alguna manera, si lo miramos de esta manera, el enemigo nos enseña de paciencia. El enemigo, pongo ese enemigo entre comillas porque no deberíamos identificar ningún enemigo. El enemigo también, visto de esta forma, nos enseña de perseverancia y también de mucha tolerancia, que son virtudes fenomenales que nos van a permitir aclarar un poco todo el panorama, seguir adelante con toda la convicción y, ¿por qué no?, finalmente utilizar todo lo negativo que se nos vaya acercando a nuestras vidas en provecho nuestro y empezar a moldear y modificar por completo ese mundo de los significados para encontrarnos con la sabiduría, esa que adquirimos después de que asumimos la posibilidad de enfrentar aquello que nos estaba retando. Así que empecemos a despertar ese guerrero, empecemos a despertar eso que existe en nosotros y que nos dice, bueno, es el momento de sacar lo mejor que tenemos en nuestro interior. Así que vamos a terminar hoy haciendo nuevamente una meditación. Alguien me decía que estaba extrañando mucho las meditaciones. Pues bueno, habla que tu siervo escucha. Nos llevamos las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente. Recuerden, disfrutando, gozando, permitiendo que ese guerrero precisamente retire los obstáculos que tengamos en este momento para que podamos plenamente vivir este momento. Respiramos profunda y lentamente, haciendo esa respiración de tipo abdominal, centrando nuestra mente solo en la respiración y renunciando a cualquier tipo de pensamiento que llegue a nosotros en este momento. Y ahora vamos a sembrar como pensamiento semilla para hoy precisamente esa figura del guerrero. Ustedes pueden imaginarse ese guerrero en su interior. Puede ser como la imagen que les envíe en la invitación o simplemente como a ustedes les fluye esa imagen y siémbrenlo en su corazón con todo lo que ello les genera, con esa fuerza, con esa capacidad de decisión, con su claridad mental, con la disposición a aprender lecciones, pero también con la posibilidad de impregnarse de la mayor de las fuerzas, que es la fuerza del amor. Y mentalmente visualizamos esa imagen que es depositada en nuestro cuarto centro para que la alquimia de ese corazón desarrolle nuestro propio guerrero interior, para que ya no tengamos más esos sentimientos de minusvalía, para que encontremos en nuestras vulnerabilidades las mayores fortalezas y para que reconozcamos aquello de lo que estamos hechos y de nuevo generosamente demos gracias por ser lo que somos. Y vamos respirando lenta y profundamente mientras visualizamos eso que hemos elegido como pensamiento semilla, y en este caso es lo que conocemos como una meditación por contemplación, en la que simplemente centramos nuestra mente en la imagen.
Y ahora nuevamente nos centramos en la respiración lenta, profunda, rítmica y pausada. Vamos sintiendo esa armonía que habita en nuestro interior. Vamos disfrutando de este momento y dándole gracias a la vida por permitirnos experimentarlo y por permitir este encuentro. Y poco a poco nos vamos incorporando nuevamente y vamos de nuevo saludándonos. Nos dice por aquí una pregunta: estos arquetipos que se dan cada 7 años, ¿van en el orden o se pueden presentar en cualquier septenio? Aclaremos. Los arquetipos son distintos a los septenios de los que hablaba Rudolf Steiner. Steiner decía que hay septenios por los que vamos pasando. El primero, el del yo, de los 0 a los 7 años, de los 7 a los 14 el tú, de los 14 a los 21 el nosotros, de los 21 a los 28 la realización profesional, pero ya luego empiezan a repetirse. De los 28 a los 35 nuevamente el yo, donde nos afianzamos, buscamos nuestro propio nicho, ya queremos querer nuestro propio apartamento, y eso es distinto a lo que estamos hablando en este momento, que es lo que conocemos como los arquetipos de Jung, que son las vivencias o las expresiones de lo que nosotros sentimos en la medida en que vamos transitando por la vida. Vamos a ir hablando de estos arquetipos y dando muchos ejemplos, de tal forma que esas confusiones se vayan dejando atrás, y seguramente que vamos a empezar a comprender que las cosas están allí para nosotros interpretarlas, para de alguna forma aprovechar toda esta cosa. Esto controla nuestra mente. A ver, el manejar los arquetipos hace que nosotros adquiramos precisamente el control de nuestra mente, de nuestras emociones y también de nuestros pensamientos, y eso ya, al contrario, modifica la posibilidad de que seamos nosotros los que llevemos el timón y vamos teniendo precisamente ese encuentro con lo que somos. El resentimiento daña el alma, la vida y la existencia. Sin duda que sí, ese resentimiento es sumamente tóxico. Con la fuerza del guerrero nos hacemos responsables de nuestras propias opciones y decisiones firmes. Maravillosas esas conclusiones. Esto es muy bello, porque cuando ya ustedes van avanzando de esa manera, saben que yo simplemente les doy un empujoncito. Ay, gracias a ustedes, Ruiz Beud, qué rico verte por aquí, qué maravilla, maravilloso. Bueno, muchas gracias, nos dicen por aquí, excelentes reflexiones. Un hígado graso, ¿qué significa? A ver, eso tiene muchos significados, pero el hígado es tercer centro. El hígado también tiene que ver con los apegos, el hígado tiene que ver con mal manejo de las iras, pero por supuesto un hígado graso puede derivarse de un mal funcionamiento, por ejemplo, de las mitocondrias a nivel celular, que son las que se encargan de dar toda la energía suficiente para que la célula funcione, y muchas cosas pueden alterar las mitocondrias, desde un medicamento hasta una emoción tóxica, hasta el alcohol, por supuesto, o enfermedades hepáticas tóxicas de alguna otra naturaleza. Habrá tiempo para hablar mucho de esas cosas también. Nata Poli, un abrazo para ti también, qué rico verte. Luz María Plata, qué bueno, mi colega, qué maravilla, gracias por estar aquí. Uribe María Teresa, qué bueno, qué maravilla, despertando de nuevo al guerrero, eso sí que me encanta. Esas expresiones nos hacen pensar. Moni Velázquez nos dice: gracias por compartir tu sabiduría. Las gracias son para ustedes, de verdad que nos permiten estos encuentros y es una belleza poder mencionarlo. Posada dice por aquí: gracias por compartir tanta sabiduría, Dios te proteja siempre. Carlos Mario Tobón, qué bueno verte, un amigazo, qué bueno.
¿Qué significa la falta de crecimiento de cabello? Bueno, esto va para otro tema completamente distinto, pero frecuentemente es una muestra también de falta de energía de reserva, pues porque el organismo identifica que hay cosas más importantes y más vitales, entonces es más importante enviar nutrientes al corazón, al hígado, al riñón, que al cabello. Sin embargo, pueden ser, por ejemplo, alopecias o caídas del cabello por cosas de tipo hormonal o por algunas toxicidades también, así que las causas son múltiples. Gracias por la claridad, excelente charla, nos motiva cada día. Bueno, pues qué bueno, las gracias, insisto, son para ustedes. Vamos a ver si existe aquí alguna otra pregunta. Gracias por aclararme la confusión. Bueno, creo que ya vamos llegando así. Gracias para el reflujo. No sé si me estás preguntando qué significa el reflujo, pero muchas veces el reflujo es también lo que no nos tragamos de la vida y lo que no queremos aceptar, y por eso simplemente no lo digerimos y lo devolvemos de alguna manera. Así que eso puede ser. El guerrero debe acompañarnos en todas nuestras actividades de tu día a día perfecto. El hiperparatiroidismo, ¿a qué obedece? Es un mal manejo del calcio, y generalmente detrás de todo eso también hay un mal manejo del afianzamiento y de reconocer ese territorio que mencionábamos. Bueno, recuerden, nos vamos a seguir viendo los lunes y los jueves a las 6:30 de la tarde. Rieguen este chisme, compartan los videos que les están llegando también por YouTube. Estos también quedan en el Instagram TV. Recuerden @Alejandro Posada Beut y el canal de YouTube Dr. Alejandro Posada Beut. Así que facilísimo, nos podemos encontrar. Sigamos en este proceso de sembrar semillas, porque vamos a repletar esta tierra nuestra de semillas de guerreros, como dice Fausto Murillo, con quien estaba haciendo ejercicio todo este tiempo. Un agradecimiento especial para ese ser maravilloso también. Bueno, los abrazo a todos, feliz noche, nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde, hora colombiana. Abrazo.